Muy bien, ahora sí inició rápido, ya vamos a dar inicio. Y como les comenté ahorita brevemente, el tema que vamos a comentar es el de los órganos de los sentidos, y ahorita vamos a ver por qué la importancia de enfocarnos en este tema. Acuérdense que estamos en el sistema nervioso de vertebrados y estamos analizando cómo es ese sistema y cuáles son las partes. Y ahora, antes de empezar a describir cada uno de estos órganos de los sentidos, que como les comentaba también ahorita, seguramente lo vieron desde el kinder, cuando empiezan a ver cómo perciben y cómo se dan cuenta de las cosas, y bueno, esto lo conocen, es como de dominio popular en la mayoría, supongo yo, de las personas. Pero antes de entrar a ese tema y ya pues pedirle su participación con los ejemplos, quiero reforzar la parte del impulso eléctrico o el impulso nervioso, también llamado, que vimos de manera muy rápida la clase pasada, porque como ya era el final, lo expliqué muy rápido y no sé si quedó claro. Entonces quería reforzar ahorita y justo voy a usar un video para pues ir complementando la idea. Recordemos que este impulso nervioso, de hecho este GIF nos da una representación como de qué significa este impulso eléctrico. En realidad es una descarga eléctrica que viaja por la membrana de la neurona, y esta electricidad se genera por una diferencia de cargas que tiene que ver con la concentración de iones de sodio y potasio. ¿Ok? Entonces les había puesto esta imagen y les había explicado la clase pasada que en la membrana de la neurona, si están ya empezando a ver célula ahora sí, la membrana está constituida por esta doble capa de fosfolípidos, y bueno, y aquí nos representan dos proteínas que están ahí jugando un papel importante. En el caso de la neurona, tiene que mantener una diferencia de concentraciones de los átomos de sodio y los átomos de potasio dentro y fuera, y esto hace que la membrana tenga que estar haciendo un esfuerzo constante por estar sacando al sodio y metiendo al potasio, a pesar de que afuera ya está lleno de sodio, el sodio tiene que seguir saliendo, y a pesar de que adentro está lleno de potasio, el potasio tiene que seguir entrando. Y para que la célula logre hacer este proceso, necesita emplear energía. Ajá. Y esta energía la utiliza o la agarra de una molécula que se llama ATP. Ya no sé si también ya se las mencionaron en biología. El ATP es una molécula, seguro la van a ver con más calma cuando vean metabolismo. Es una molécula, yo luego les digo que se la imaginen como si fuera una pila recargable, así como la pila de su celular, donde ustedes lo conectan y ahí se almacena la energía y luego lo desconectan de la corriente, y el celular puede seguir jalando porque la energía que tiene guardada en la pila está permitiendo que funcione, y conforme se va usando esa energía, pues la pila se va descargando, y cuando ustedes tienen que volver a llenar de energía esa pila, pues tienen que volver a conectar a la corriente su celular. Entonces imagínense que el ATP es esa pila que se rellena de energía y que conforme se va descargando, va liberando la energía y se queda descargada. Y esa pila descargada se convierte en otra molécula que se llama ADP. Ajá. Este nombre ATP bueno, son las iniciales de un nombre grande que se llama adenosintrifosfato, les digo que lo van a ver en metabolismo, pero la diferencia es que este ATP, de hecho la T viene de trifosfato, la P viene de fosfato, tiene 3 fosfatos, y el ADP tiene 2, por eso se llama difosfato. Y cuando se le quita el otro fosfato es cuando la pila se descarga, cuando ya dejó la energía y la pila se quedó sin la energía y tiene que volverse a cargar, y para volverse a cargar lo único que hace es que se le vuelve a pegar otro fosfato y ya se vuelve a convertir en ATP, y ya está lleno de energía nuevamente para volver a usarse en cuanto se necesite. Entonces, bueno, esto es un mecanismo muy rápido. Lo que quiero que quede claro es que para mantener afuera al sodio y adentro al potasio, la neurona tiene que usar energía, tiene que estar gastando energía. Las neuronas son unas células que todo el tiempo están gastando ATP, que es energía, para poder mantener esta diferencia, y por eso es muy importante que las neuronas descansen. Tiene que llegar un momento en que las neuronas deben de dejar esta actividad y descansar para que se recuperen y no estén gastando energía, porque obviamente pues también se fatigan de tanto esfuerzo de estar manteniendo afuera el sodio y adentro el potasio.
Y este descanso lo tenemos cuando dormimos. Cuando nosotros dormimos, las neuronas descansan y entonces ya dejan que el sodio entre y el potasio salga y que se equilibre la concentración. Y en ese momento, ustedes saben que cuando están dormidos, dejan de percibir muchos estímulos porque sus neuronas ya no están alertas, porque ya no están manteniendo esta diferencia. Entonces, bueno, lo importante de esto es entender que para que una neurona esté alerta y esté al tanto de los estímulos que le van a llegar, tiene que mantener esta diferencia de concentración. Y esta diferencia de sodio y de potasio genera una carga. Entonces, adentro de la neurona, la carga se pone negativa, afuera se pone positiva, y le dábamos un nombre a eso que era el potencial de reposo. ¿Se acuerdan que en la actividad que contestaron en la clase pasada, en la última imagen que venía en la hoja 2, venía justamente una imagen similar a esta, donde venía que ustedes tenían que identificar cuál era el potencial de reposo. Este es el potencial de reposo, eso quiere decir que la célula está alerta, que está lista para recibir un mensaje, y ese potencial de reposo es cuando las cargas están negativas adentro y las cargas están positivas afuera. Y esto se debe a que afuera hay mucho sodio y adentro hay mucho potasio. Y también les comentaba que cuando se percibe un estímulo, se hace un cambio en esas cargas y ese cambio se le llama despolarización. Despolarización porque cambian los polos. Es como en lugar de estar afuera positivo y adentro negativo, en un momento se invierten, y cuando se invierten, entonces cambia la polaridad y eso se llama despolarización, o también llamado potencial de acción. Esto es cuando la neurona está sintiendo algo, cuando un estímulo llegó y ella lo logró percibir. Y cuando ella lo percibe, inmediatamente regresa al estado natural, pero mientras la parte de a un lado de la membrana se despolariza, y mientras regresa a su estado natural, la siguiente se despolariza, y esto es lo que hacía que el impulso avanzara por toda la membrana. Entonces les voy a poner un videíto para explicarles esto como con más detalle, y a ver si esto les ayuda a comprender mejor esta información. Entonces déjenme, me cambio de pantalla para que pueda ir pausando yo el video. Se los voy a poner aparte y lo podemos ir pausando mientras va avanzando. Entonces, bueno, esto que está aquí es una imagen del sistema nervioso central, bueno, un pedazo. Aquí está el encéfalo, aquí por ejemplo está el sistema límbico, y aquí está la médula espinal. Lo que quiero que vean es que la médula espinal justamente va por ese canal que forma las vértebras de la columna vertebral, y por ahí, en ese canal, se pasa toda la médula espinal, y acuérdense que de ahí justamente salen todos los nervios. Y en el caso del encéfalo, pues el cráneo es el que lo protege contra daños que puedan tener, pues para evitar el contacto directo y, no y que no esté expuesto el encéfalo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está una representación. Todos estos son los nervios. Entonces ya tienen que lograr identificar todas estas partes cuando ven un esquema o un video. Y después aquí nos detallan lo que es el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios. Esas son neuronas. Esos destellos que vemos ahí viajando por toda la neurona son justamente los impulsos eléctricos, electricidad que corre por toda la membrana de las neuronas, que es lo que vamos a explicar. Y en donde quiero que nos enfoquemos es en esta parte del video. Pasa rápido, pero bueno, lo vamos a pausar y lo repetimos. Estos puntitos que vemos aquí como destellos, estos son los iones que están entrando y saliendo, y quiero que vean qué rápida es la entrada y salida. Vean cómo están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Son los iones que están haciendo ese potencial de acción. Ahí vemos cómo las cargas positivas están afuera, y en algún momento esas cargas entran, pero inmediatamente después regresan, porque es un instante cuando se cambia la polarización y la neurona la regresa a su estado natural, pero vemos cómo en cuanto se cambia, luego vuelve a regresar, y nuevamente vemos ese proceso. Entonces, esto es lo de la despolarización y la repolarización, que es cuando regresa a su estado de reposo, el potencial de acción. Y luego esta animación, nos está tratando de representar qué está pasando con esos iones cuando se lleva a cabo este cambio en la carga positiva y negativa dentro y fuera.
Entonces, bueno, esta es la membrana, en amarillito las dos capas de fosfolípidos, todas estas son proteínas que van a ayudar a mantener dentro y fuera al sodio y al potasio. Aquí está fuera de la célula, acá está dentro. Aquí vemos mucho de esto rojo, que es el sodio, aquí vemos más azul, que es el potasio, y vemos cómo cuando está el potencial de reposo, afuera está la carga positiva, adentro la carga negativa. Ahí vemos el sodio. Cuando se recibe un estímulo, el sodio entra, y el potasio sale. Y esto es lo que ocasiona que las cargas se inviertan. Cuando el sodio entra y el potasio sale, las cargas se invierten y afuera queda negativo y adentro positivo. Bueno, ahí están las proteínas que logran hacer ese proceso. Aquí nada más está como lento para que vean cómo está entrando el sodio y está saliendo el potasio, y para que ese fue el potencial de acción. Potencial de acción fue cuando entró el sodio, salió el potasio y se cambiaron las cargas. Adentro se queda positivo, afuera se queda negativo. Pero la neurona inmediatamente vuelve a regresar a su estado de diferencia y lo que hace es volver a sacar al sodio y volver a meter al potasio, y eso lo hace a través de el mecanismo, bueno, se llama transporte activo, lo van a ver en biología, es el que usa energía, ¿ok? Entonces, aquí viene el mecanismo, bueno, ahorita lo enfoca. Esta es la proteína que va a ayudar, se llama bomba de sodio-potasio, y lo que va a hacer es, véanlo cómo está metiendo al potasio y va a sacar al sodio para que regrese. Ahí está saliendo el sodio, eso que brilló fue el ATP, la energía, y vuelve a regresar a su estado de potencial de reposo cuando las cargas positivas quedan afuera y las negativas adentro. Entonces, eso que describimos es justamente, déjenme le pausa aquí, esto es, si medimos la carga eléctrica que tiene la membrana durante este proceso, vamos a ver que este es el proceso donde la membrana recibe el estímulo y cambian las cargas. Afuera se pone negativo, adentro positivo, y eso es lo que llamamos despolarización. Y cuando la neurona vuelve a regresar a sus cargas de manera natural afuera, bueno, para mantener afuera el sodio y adentro el potasio, es lo que se conoce como repolarización. Repolarización quiere decir que regresa al potencial de reposo. Y la despolarización es cuando se da el potencial de acción. Entonces, este pico en la energía eléctrica que genera es justamente cuando se está percibiendo el estímulo. Aquí es donde la neurona está recibiendo una señal. Y esto permite que esta señal viaje por toda la membrana, como ya lo vimos en el video. Entonces, lo que vamos a ir viendo aquí, dejen que siga, bueno, ese impulso, nuevamente repito, se repite esta parte que estaba al inicio, lo que estamos viendo es esa entrada de sodio y salida de potasio, y regresa a su estado natural, y esas cargas que de repente se invierten, pero vuelven a restablecer su estado natural. No sé si con esto les ayuda a comprender un poquito más esto que estábamos platicando del impulso eléctrico. Esa era la intención de ponerles este videíto, y que pues pudiéramos ver esta animación para que a lo mejor con eso les ayuda a comprender mejor eso que vimos de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que tienen que reconocer? Pues bueno, ¿qué es el potencial de reposo? Recuerden que el potencial de reposo es esta condición de mantener cargas positivas afuera de la neurona, cargas negativas adentro, y se debe a que afuera hay mucho sodio y adentro hay mucho potasio. Ese es el estado de reposo mientras una neurona está alerta. Cuando una neurona recibe un estímulo, se da una despolarización. La despolarización es el cambio de las cargas cuando entra el sodio y sale el potasio, y entonces se invierten y afuera queda negativo y adentro positivo. Y esto se llama potencial de acción, que es cuando se recibe un estímulo. Mientras esa parte de la membrana restablece su estado de reposo, entonces el regresar a ese estado de reposo se llama repolarización. Se va a volver a polarizar y va a volver a regresar a su estado normal de negativo adentro, positivo afuera. Pero mientras una zona de la neurona se repolariza, la siguiente, la zona que está contigua, cambia, y entonces el impulso va avanzando. Empezamos aquí
y luego avanza para acá, y luego avanza para acá, y eso es lo que se ve en el video como un destello que avanza por toda la membrana de la neurona. Entonces, si hacemos un recuento de esto, del impulso eléctrico, vamos a ver que no importa dónde se perciba el estímulo, por toda la membrana va a viajar esa electricidad, por toda la membrana de la neurona va a viajar. Y esa electricidad va a llegar en algún momento a las terminales axónicas y ahí es donde se va a llevar a cabo una sinapsis para pasar esa información a otra neurona. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo se relacionan el impulso eléctrico y la sinapsis. En esta imagen, lo que se ve como que se ilumina cuando pasa por la membrana es el impulso eléctrico. Cuando el impulso eléctrico llega a las terminales axónicas, entonces se da el proceso de sinapsis. Esto que está en en rosita, que está algo que pasa de esta fibra o en esta neurona a la otra, esa es la sinapsis. Entonces vemos cómo por la membrana viaja el impulso eléctrico y de una neurona a otra viaja la sinapsis a través de los neurotransmisores. Y cuando la otra neurona recibe la información, se genera un impulso eléctrico y viaja por toda su membrana hasta que llega nuevamente a sus terminales axónicas y aquí puede haber más sinapsis y va a pasar la información a través de la sinapsis a la siguiente neurona. Y todo esto es lo que va haciendo que la información viaje por todos los órganos del sistema nervioso. Este mecanismo se está dando constantemente en su cerebro, constantemente en su médula espinal, constantemente en sus nervios, para poder mandar información, ¿ok? Entonces, estos dos mecanismos de impulso eléctrico y sinapsis son los que permiten que la información viaje por las neuronas y viaje por todo el cuerpo. Ajá. Y nada más para cerrar esta parte, ay, déjenme, les quito esta, ya no se las iba a poner. Bueno, a lo mejor les pongo el video, pero se los voy a poner aparte porque si no aquí no le puedo controlar el volumen, ni no le puedo controlar el volumen ni tampoco el pausarlo. Entonces lo voy a poner acá y se los pongo nuevamente aquí. En este videito, ahora lo que vamos a ver, este video fue el que se los puse en clase. Lo que quiero que veamos ahora son los dos procesos y que los veamos cómo van juntos uno tras otro. Entonces, lo que estamos viendo en este video fue para ver sinapsis, pero eso que viene brillando por la neurona que está arriba, esto es una representación del impulso eléctrico. Si ustedes se imaginan qué está pasando aquí y pueden ver qué pasa en la membrana, entonces verían ese cambio de cargas positivas y negativas dentro y fuera, y eso es lo que está generando esta descarga eléctrica. Y la descarga eléctrica está viajando por la membrana de la neurona, y cuando llega al botón terminal, que se ve aquí, el botón terminal axónica, esta es la puntita del axón, cuando llega el impulso eléctrico aquí, ahí se pausa, se detiene, ya no continúa, si ustedes se fijan ya se quitó la luz, pero entonces ahora da pie a la sinapsis, y entonces ahora la sinapsis va a hacer que la información de esta neurona pase a la otra, pero ahora en forma de sustancias químicas, que son los neurotransmisores. Ahí están las vesículas, ahí están los neurotransmisores que van al canal o hendidura sináptica, y esas sustancias, bueno, esos neurotransmisores se unen a los receptores postsinápticos y ahí van a dar la señal. Y fíjense cómo ahora, una vez que la señal se recibió, ahora en esta neurona se genera el impulso eléctrico. Este fue el estímulo. Esto fue lo que generó la despolarización. Y esto que va aquí, esto es la despolarización que va viajando por toda la neurona y vemos cómo va avanzando por la membrana, ¿sí? Entonces, en este video estamos viendo los dos procesos, el de impulso eléctrico y el de sinapsis. El impulso eléctrico viaja por la membrana de la neurona, la sinapsis hace que la información viaje de una neurona a otra. No sé si con esta quedan claros los dos procesos y ya cerramos esta parte de sinapsis e impulso eléctrico que vimos en la clase pasada y que nada más quería reforzar por si había alguna duda. No sé si con esto ya les queda claro o si hay alguna duda todavía. Y bueno, lo último es, esta es una animación, un GIF, donde vemos una neurona sin vaina de mielina. Vean, este es el axón y imagínense que este axón tiene una alteración
y que no tiene vaina de mielina. Aquí vemos un axón normal con su vaina de mielina. ¿Cómo se ve el impulso eléctrico en una y otra neurona? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la vaina de mielina? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a una neurona la vaina de mielina? Con esta imagen que les pongo, ¿qué pueden deducir? Lo que se ve sirve para que la vaina de mielina, bueno, el impulso vaya más rápido. Exactamente, muy bien, gracias, Yair. Efectivamente, la vaina de mielina sirve para que el impulso eléctrico viaje más rápido. De hecho, por ejemplo, hay enfermedades, no sé si han oído hablar, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, es una enfermedad autoinmune donde el propio cuerpo destruye a la vaina de mielina, piensa que es algo extraño, lo confunde como si fuera un virus o una bacteria o algo malo, y la destruye. Entonces, los nervios se quedan sin vaina de mielina y la consecuencia es que no puede viajar de manera adecuada el impulso eléctrico y se pierde la movilidad en diferentes partes del cuerpo. La persona empieza a tener parálisis en función de cómo la mielina se va perdiendo en los nervios, en los axones de los nervios. Entonces, la mielina es muy importante porque justamente permite que el impulso eléctrico viaje más rápido. Vamos a decir que le va permitiendo que vaya salta de un nódulo de Ranvier a otro y eso permite que sea más rápida la velocidad de transmisión de esa descarga eléctrica. Y si ustedes se fijan qué tan rápido puede ser, seguramente les ha pasado que van caminando, por ejemplo, y a lo mejor pasan junto a algo caliente y se queman, y antes de que se den cuenta qué les pasó, ya quitaron la mano, y después voltean a ver, ¿qué me pasó? Y entonces ya se dan cuenta que hay algo caliente y que se quemaron, pero vean en qué fracciones de segundo viajó la información desde ese nervio que ustedes tenían, que tienen en su mano, que percibe el estímulo de caliente, viaja la información de manera rapidísima hasta la médula espinal. Las neuronas de la médula espinal dan la orden de que el músculo se mueva para que ustedes quiten la mano, y en lo que eso sucedió, le avisan al cerebro, oye, fíjate que algo pasó, y entonces el cerebro voltea para ver, bueno, hace que volteen ustedes la vista, sus ojos, para ver qué fue lo que les pasó y se dan cuenta que fue el comal y los quemó. Pero vean qué rápida puede ser la respuesta. Esta información viaja en fracciones de segundo. Entonces, todo esto que explicamos así con tanto detalle y que pues me llevó mucho tiempo decírselos, en realidad eso pasa en fracciones de segundo, cuando lo vemos ya en la realidad, en nuestras neuronas, y nunca le ponemos atención, pero si nosotros somos capaces de funcionar de manera adecuada, es porque esto funciona bien. Y algo parecido sucede cuando ustedes están aprendiendo. Cuando ustedes están aprendiendo, las neuronas de su cerebro están haciendo conexiones, están haciendo sinapsis, y ahí se queda guardada la información. Cuando ustedes vuelven a retomar esa información que se quedó guardada, ustedes pueden hacer uso de ella porque se quedó almacenada y esas sinapsis se restablecen entre más ustedes asocien y relacionen esa información con algo. Si ustedes esa información no la procesan, no la relacionan con algo, esas sinapsis son un gasto para el sistema nervioso, y si no se usa, entonces, a ver, ¿para qué estoy gastando energía en estar haciendo todo este proceso si no la usa? Entonces se olvida. Por eso, si ustedes no repasan la información, el sistema nervioso la olvida. Las neuronas dicen, bueno, estoy guardando información inútil que no sirve de nada, no se está usando, pues la borro. Y me ahorro un poquito de energía en lugar de estar gastando esa información. Por eso, aprender implica el reforzar y el asociar para poderle dar significado y que se quede bien afianzada la información y que no se borre. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que poner a trabajar a nuestras neuronas. Son muy eficientes nuestras neuronas, tienen millones de neuronas en su cerebro, entonces tienen mucha capacidad para aprender, pero necesitamos técnicas para que la información se quede guardada y que no se olvide, porque si no el cerebro no guarda información que ustedes no estén dándole prioridad o que no esté reforzada o comprendida, ¿ok? Entonces hay que poner a trabajar a sus neuronas, pero hay que ayudarlas a que se refuerce esa información, ¿ok? ¿Dudas entonces hasta aquí del sistema nervioso? Nada más era reforzar esto de impulso eléctrico y sinapsis para que entonces sí ya entre a, ay, miren, ya se pasmó la presentación, ahí voy, Diego, porque se puso el video. Entonces, en lo que voy volviendo a poner la presentación, te escucho, Diego. Bueno, más que duda es una curiosidad. ¿Cuánto se tarda el cerebro en responder, bueno, en crear una respuesta?
Así, inmediata para ese tipo, esto se llama arco reflejo, esto que les estoy describiendo es lo que se llama el arco reflejo. Déjame pongo la presentación para no estar haciendo dos cosas a la vez y que no te conteste bien por estar distraída. Dame un segundo, Diego. Sí, es que, bueno, yo estaba viendo en varios videos y Ajá. decían que cuando te aprendes una acción, la puedes hacer, bueno, así sin pensarlo y es aún más rápido. Ujú. Incluso, bueno, pero depende que sea, ¿no? Pero incluso que al nacer depende de la capacidad o tu forma de reaccionar puede ser más rápida o más lenta o normal, por así decirlo. Ok, esto Pero que dice Diego es muy interesante y justamente mañana nos van a hablar de un artículo que nos va a ayudar a comprender un poquito esto, de que dice que cuando nacemos pues podemos tener mayor capacidad, pero también en el artículo que nos van a explicar mañana, vemos que el sistema nervioso todavía termina de desarrollarse en los primeros años de vida y entre mejor se desarrolle, mejores capacidades vamos a tener más adelante en nuestra vida. Entonces, si desde pequeños no fortalecemos nuestro sistema nervioso, a lo mejor esas consecuencias las vamos a tener de grandes. Y si son fracciones de segundo el tiempo en que viaja el impulso eléctrico y se llevan a cabo sinapsis, y ustedes lo pueden ver en el tiempo tan rápido en que ustedes pueden reaccionar ante algo. Ajá. Para procesar información puede llevar más tiempo, por ejemplo, cuando ustedes quieren, por ejemplo, si están haciendo el examen y yo les pongo una pregunta, y a veces seguramente les ha pasado que se tienen que quedar así como pensando y hacer un esfuerzo por encontrar esa información donde se quedó guardada y hacen como un recorrido mental a ver dónde está y entonces de repente la recuerdan y la pueden evocar. Entre más la información esté mejor afianzada, es más rápido volverla a sacar. Si ustedes la información no la tienen bien procesada y la información está guardada de una manera muy endeble, entonces les va a costar más trabajo acceder a ella. Entre más clara esté la información, pueden acceder a ella de manera más rápida. Por eso, si la información no está bien manejada y no está bien comprendida, no les da tiempo de contestar el cuestionario. En lo que empiezan a procesar y a ver dónde quedó, hagan de cuenta como que empiezan a hacer un recorrido por su cerebro y el cerebro anda ahí entre las neuronas, a ver dónde guardé esto, dónde guardé el otro, y en lo que la está buscando, pues ya se les fue el tiempo y ya no alcanzaron a contestar. Y eso pensando en el caso de que estén haciendo el esfuerzo por recordar la información. Si están queriendo hacer trampa y están queriendo buscar la información en sus tareas, en lo que están leyendo, no, pues ya se les fue el tiempo. Ajá. Entonces, por eso se puede contestar el cuestionario siempre y cuando la información esté bien afianzada y entonces el recuperarla es extremadamente rápido, fracciones de segundo. Pero si no está clara, pues entonces sí nos cuesta trabajo volverla a encontrar en ese gran maraña que tenemos entre todas las neuronas y conexiones que tenemos en nuestro cerebro, porque es muy compleja y es mucha la información que tenemos guardada. Entonces, también por eso hay que aprender a estudiar, aprender a organizar, aprender a relacionar, y eso nos ayuda a poder encontrar la información de manera más rápida y procesarla más fácil. Entonces, bueno, a ustedes no les dije, a mi grupo de biología uno les decía, no crean que aprender es fácil. O sea, aprender implica un esfuerzo muy grande y implica un entrenamiento. Imagínense que es como si van a presentarse a un maratón y quieren correr el maratón a la primera, después de que han pasado toda la pandemia sentados en la computadora y quieren correr el maratón, pues no van a poder. Implica un sistema de entrenamiento, estar haciendo un esfuerzo grande y prepararse para lograrlo. Entonces, lo mismo es estudiar. Estudiar no es fácil. Se supone que ustedes ya llevan varios años practicando, pero a veces se topan con, bueno, a veces tienen estrategias muy, pues desde mi punto de vista no adecuadas, que pues buscan hacer el mínimo esfuerzo y buscar ser deshonestos y hacer trampas y pues bueno, así les ha funcionado. Y de repente también pues hay personas, maestros que les ayudan a hacer más fácil ese camino sin esfuerzo. Y pues a lo mejor ustedes, ay, qué padre, pues ya pasé mi materia, ¿no? El problema es que después ese va a ser un problema porque no les están ayudando a aprender, no los están enseñando a pensar, no los están enseñando a procesar información y a lo mejor están pasando una materia pero no están aprendiendo. Y eso va a tener repercusiones cuando ustedes quieren seguir estudiando porque no van a poder. Ajá, entonces, pues bueno, esa es la importancia de saber usar nuestras neuronas, saber usar a nuestro favor ese proceso
y sáquenle jugo a sus neuronas. Les digo, tienen millones de neuronas y son muy capaces, nada más hay que procesar y aprender a afianzar la información. Y como nos van a explicar mañana en el artículo, también no todo es esfuerzo. También influye mucho nuestra historia de vida en nuestras capacidades cognitivas. Y aunque no está bien determinado, hay controversia con respecto a eso, pero también se tiene la idea de que también hay un cierto factor hereditario en las capacidades cognitivas. Yo soy más de la idea de que es una cuestión formativa, es una cuestión de afianzar, pero seguramente han escuchado decir a personas que hay alguien que de manera natural tiene mucha facilidad para, eso es muy inteligente, ¿no? Y hay otros que les cuesta más trabajo. Pero más que sea algo genético o algo fisiológico, yo creo que más bien tiene que ver con un proceso de cómo se ha desarrollado su cerebro y de cómo han aprendido a estudiar o no han aprendido a estudiar. Más que no puedan, más bien yo creo que no saben cómo, no tienen las herramientas suficientes para encontrar la manera adecuada y por eso les cuesta más trabajo. Porque capacidades tenemos todos, millones de neuronas tenemos todos, nada más hay que aprender a usar los mecanismos y saber cómo sacarle jugo a eso, ¿ok? Entonces, bueno, pues ojo con eso. Muy bien, entonces, ¿ninguna duda del sistema nervioso? Invertebrados, todavía nos falta ver el de invertebrados. ¿Preguntas, dudas, sinapsis, impulso eléctrico? ¿Nada? Bueno. Ok, muchas gracias, Rebeca también ya por ahí me contestó. Sí, Diego, te escucho. Bueno, yo tengo una duda sobre el sistema nervioso, pero no sé si me lo puedo contestar. Pero A ver, pues depende. Es que ve cuando se está desarrollando el bebé, se divide las capas en tres, que es el mesodermo, ectodermo y parasodermo, me parece. No, endodermo, mesodermo y ectodermo. Ajá. ¿En cuál se desarrolla el sistema nervioso? En el caso del sistema nervioso, déjame lo recuerdo, según yo es del ectodermo, pero no lo tengo tan claro, así en la memoria. En el caso, lo que sí tengo muy claro es que el del medio, el endodermo, es lo que da origen al sistema digestivo. Y eso dependerá de, bueno, en el caso de qué animal sea, eso dependerá el tipo de sistema digestivo que vaya a tener. Luego del mesodermo se forman la mayor parte de los sistemas. Ahí es lo que no que son muy músculos, claro. Huesos, costillas. Ajá, ahí sé que de ahí se forman la mayoría. Lo que ahorita no recuerdo con claridad es si de ese mismo capa embrionaria se forma el sistema nervioso o si es del ectodermo. Me parece que es del ectodermo, pero no lo tengo ahorita con claridad así en la memoria como para contestarte de manera inmediata. Sí, Tendría es que no me acuerdo bien. Y según yo, el ectodermo, perdón, son como que las capacidades de comunicación, ¿no? Entonces, sí, si tú ya encontraste eso, entonces sí coincide con esto que medio recuerdo, pero no lo tengo tan claro, y yo supongo que es del ectodermo, pero tendría que verificar la información porque no la tengo ahorita muy a la mano, ¿no? Muy fresca. Es un ejemplo, por ejemplo, de información que hace mucho tiempo que no uso, y aunque en algún momento la tuve guardada en mi cerebro, ahorita me cuesta trabajo encontrarla, porque esa información no la manejo de manera constante. Pero es cuestión de reforzarla y buscar, y, mira, ya me acordé que era esto, ¿no? Supongo que tiene que ver con el ectodermo, pero tendría que checarlo, Diego. Ok, ¿sí? Gracias. Ok, muy bien, Diego. Muy bien, chicos, pues entonces vamos a seguir con los órganos de los sentidos y los ejemplos que les pedí en su tarea. Esto es muy sencillo, ustedes conocen sus 5 sentidos, estamos hablando de vertebrados, y pues los vertebrados tienen su sistema nervioso con el encéfalo, médula espinal y nervios, y los nervios, si bien recuerdan, se distribuyen por todo el cuerpo y son capaces tanto de percibir estímulos como de dar las respuestas o llevar las respuestas que el encéfalo procesa, ¿ok? O genera. Entonces, bueno, hay 5 sentidos, vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué encontraron sobre el sistema del gusto? ¿Dónde se encuentra localizado? ¿En qué órgano? ¿Alguien lo encontró? ¿En la lengua? En la lengua, muy bien. ¿Y qué estímulos se perciben? O sea, ¿con qué sabor? La lengua, el sabor, ¿ok? ¿Qué es el sabor en realidad? Porque esa es una interpretación que nuestro cerebro hace. Pero, ¿qué se está percibiendo en la lengua? ¿Qué está reconociendo mi lengua? Que lo traduce en sabor. Ajá, ¿sí, Diego? Sensaciones dulces, amargas, Ok, picantes. pero siguen siendo interpretaciones. ¿Qué estoy detectando? ¿Sensaciones químicas?
Ándale, perfecto, Israel, perdón, apenas abrí la lista de la manita y bueno, ya me contestó Israel, sustancias químicas. Bueno, ya estaba aquí Axel, perdón, y y Ashley también una disculpa, pero apenas vi la lista, una disculpa, chicos. Efectivamente, son sustancias químicas, eso hay que tenerlo muy claro. Esas sustancias químicas son las que se están reconociendo con la lengua y mi cerebro le da una interpretación y la traduce en una categoría de sabor, ¿ok? Y cada región de la lengua, bueno, vamos a ir viendo cómo está la lengua. La lengua es el órgano donde se percibe el sentido del gusto. Si vemos la lengua con un microscopio electrónico, como esta imagen que está aquí, y ustedes seguramente si se han acercado al espejo y han visto su lengua de cerca o le han visto la lengua a alguien de cerca, van a ver que está hecha como de muchas bolitas, que se llaman papilas. Aquí vemos ya incluso hay varios tipos de papilas, yo voy a hablar en general de las más comunes, pero vemos cada uno de estos granitos que luego incluso cuando llega a haber algún proceso infeccioso, que se mete algún bichito, alguna papila, se inflama, ¿no? Y dicen que le sale un granito en la lengua. En realidad es una papila que se hace gorda porque se infecta por alguna razón y entonces duele mucho y genera ese proceso inflamatorio. Entonces, bueno, este es un acercamiento de la lengua, entonces vemos muchas papilas. Como justo ahorita también me dijeron, me decía Diego, que se pueden percibir diferentes tipos de sabores. Eso tiene que ver con el tipo de receptores que tenemos en cada una de las papilas de las regiones de la lengua. Y bueno, podemos percibir sabores de diferentes tipos, que son interpretaciones que da el cerebro, amargo, ácido, salado, dulce, pero más que tener como que se aprendan las regiones de dónde se están reconociendo los sabores, lo que necesito que tengamos claridad es en qué son los sabores. Y ya también me dijo Israel, los sabores son sustancias químicas. Lo que yo estoy percibiendo con mis papilas son sustancias químicas. Esos son los estímulos. Entonces, si nos vamos a ver de cerca una papila gustativa. Las papilas gustativas tienen más o menos esta forma. Tienen una zona donde van a percibir. Aquí llega la sustancia química, que es lo que se llama el poro gustativo, es un orificio microscópico donde la sustancia química entra y se pone en contacto con estas prolongaciones. Estas son células nerviosas, son neuronas especializadas, que están reconociendo a esos sabores y cuando esas sustancias se pegan en los receptores que hay aquí, entonces esa señal, bueno, eso genera un impulso eléctrico y el impulso eléctrico viaja por el resto de esa célula nerviosa y va a ir por un cable, vamos a llamarle así, que se llama nervio. Este nervio es el que va a llevar la información hasta nuestro cerebro y ya en el cerebro se van a reconocer y se va a guardar esa información de los sabores. Seguramente ustedes de repente pueden asociar incluso sabores a recuerdos que tienen de algunas situaciones o algo. Prueban algo y eso les evoca algún recuerdo de una situación o algún hecho particular, porque luego lo asocian, ese sabor, esa sustancia química, con esa situación que en algún momento particular vivieron. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es que en el sistema del gusto, particularmente en las papilas, hay células nerviosas, hay neuronas que van a percibir esos estímulos y que lo van a mandar por medio de los nervios. Acuérdense que los nervios son axones, ya les puse una imagen de cómo es un nervio. Si ustedes se fijan, bueno, hay varios tipos de neuronas, hay unas que tienen dobles axones, perciben por alguna zona y pueden mandar información al mismo tiempo por varios lugares, pero lo que estamos viendo aquí que los axones de estas neuronas se van juntos por este cable, que les digo que es un nervio, son varios axones juntos, y por ahí viaja el impulso eléctrico hasta llegar a el encéfalo. Desde la lengua, ese nervio va a llevar la información hasta el encéfalo, hasta las neuronas del encéfalo, y ahí se va a procesar la información. Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, que finalmente, en este sentido, hay neuronas, hay estímulos que se perciben, hay descargas eléctricas, hay impulso eléctrico que finalmente va a viajar por los axones que van en un nervio hasta las neuronas del encéfalo, ¿ok? ¿Qué ejemplos encontraron de animales que estén usando el el órgano de los sentidos, en el caso particular del gusto? ¿Qué ejemplo me pueden mencionar?
A ver, Dayan, por favor. Cuando se le da de comer a algún animal en general, bueno, yo le puse de un gato, pero cuando se le da de comer, pues obviamente tienen contacto con el alimento y sus papilas gustativas y pues eso hace que pues saboreen, ¿no? Ajá. Entonces, están percibiendo en este caso las sustancias químicas de los alimentos, el alimento en general. Muy bien, gracias, Dayan. Yair, por favor, otro ejemplo. Bueno, yo encontré, bueno, yo puse uno que es como el de las serpientes, por lo que tengo entendido usan su lengua para percibir las zonas en las que están. No sé si esté bien. Sí, de hecho se dice que incluso la lengua que tienen las serpientes pueden servir para percibir esas sustancias, no necesariamente que están directamente en los alimentos o en el contacto directo con la lengua, sino las sustancias que andan volando, pues que están en el aire. Por eso se dice que pueden percibir los olores a través de su lengua, ¿no? Por ahí perciben estas sustancias que andan volando, que normalmente nosotros las percibiríamos por el sentido del olfato. Pero efectivamente, muy buen ejemplo. Muchas gracias, Yair. Y me regreso a esta diapositiva porque, bueno, este es un ejemplo muy típico del sentido del gusto. Seguramente han visto que, pues, muchos animales tienden a lamer, a sus compañeros o ellos mismos, y esto también está haciendo que se perciba información. Son sustancias químicas que están reconociendo sobre el otro individuo y que las están finalmente percibiendo a través de la lengua, que es lo que nos da el sentido del gusto. En los siguientes objetivos vamos a ver, cuando veamos el 3 y el 4 de manera simultánea, vamos a ver los tipos de comunicación. Y justamente hay un tipo de comunicación que se llama química, que puede percibirse a través del gusto o del olfato. Entonces, por eso es importante que retomemos esto de los sentidos. Ok, muchas gracias, Dayan y Yair. Vamos ahora con el sentido del olfato. ¿En qué órgano o dónde está localizado, en qué órgano está localizado el sentido del olfato? A ver, sobre todo los que no En la hicieron nariz. tarea. A ver, Mauricio. En la nariz. En la nariz, muy bien, muy claro, ¿no? En la nariz. Yo aquí les puse dos perritos que se están oliendo, ¿no? El sentido del olfato efectivamente está localizado en la nariz. Bueno, cada vertebrado tiene a lo mejor variantes en su sistema, en sus órganos de respiratorios, pero generalmente hay cavidades por donde entran justamente esas sustancias. Eso es importante en el tipo de estímulos. Me van a decir que se perciben los olores, pero nuevamente, ¿los olores qué son? Los olores son sustancias químicas, ¿sí? Pero son sustancias químicas que se les llama volátiles porque andan volando, son gases, a diferencia de los que se perciben con las papilas gustativas, que son sustancias químicas líquidas. En este caso son sustancias químicas, moléculas que están volando, son gases, y que entran a esta cavidad y ahí se van a percibir. Y lo mismo que en el sistema, en el órgano de los sentidos del gusto, en el caso del olfato, también vamos a tener una parte especializada que se llama bulbo olfatorio. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque, de hecho, los que nos van a exponer el artículo de las bases neuroendocrinas, que por cierto no me han mandado su infografía y ya les toca exponer pronto, María Fernanda, Leslie, Jocelyn y Moisés. Justamente en ese artículo les hablan de unos experimentos que hacen dañando el bulbo olfatorio, ¿ok? Entonces, bueno, para que lo ubiquen dónde está, el bulbo olfatorio está localizado en la nariz y ahí vamos a encontrar células nerviosas, vamos a encontrar neuronas, células especializadas en percibir estímulos. Las sustancias químicas, esos gases que entran por las fosas nasales, se pegan a estos receptores que tenemos en las neuronas del bulbo olfatorio y a través de impulsos eléctricos la información viaja nuevamente por los axones que forman un nervio, que en este caso se llama nervio olfatorio, y el nervio olfatorio va a llegar hasta el encéfalo y ahí va a llevar la información que se está percibiendo. Y ya el cerebro va a hacer un procesamiento de esa información que se está percibiendo a través del bulbo olfatorio. Entonces, nuevamente, lo que quiero que reconozcan es justamente la parte especializada. Nuevamente vemos neuronas, nuevamente vemos sistema nervioso que está siendo capaz de percibir estímulos y a través del impulso eléctrico mandarlo por todos los axones que van en el nervio hasta llegar
a el sistema nervioso central, en este caso al encéfalo, ¿ok? Entonces, este es lo que es el olfato. Ejemplos de animales usando el sentido del olfato. A ver, déjenme ver si veo la fila, porque si no luego se me va. Dayan, luego Axel, por favor. Yo le puse que cuando los perros son rescatistas, olfatean para poder encontrar a una persona. Exacto, muy, muy buen ejemplo, efectivamente. Ahí, bueno, obviamente hay un proceso de entrenamiento para poder hacer que tengan esa función, pero están a través de su olfato reconociendo en este caso, alguna persona que está entre escombros o algo así. Muy bien, Dayan, muy buen ejemplo. Gracias. Donovan Axel, por favor. Bueno, yo le puse que, por ejemplo, en el caso de algunos animales es para olfatear su entorno o a otros animales o personas, por ejemplo, a sus dueños, o por ejemplo, cuando llega un visitante a su casa o donde están ellos, lo empiezan a oler para reconocerlo. Exactamente, ese también es un muy buen ejemplo. De hecho, no sé si se han dado cuenta que antes de que ustedes se enteren de que alguien va a llegar a su casa, sobre todo si es alguien que el animal conoce, por ejemplo, los perros que tienen muy buen olfato, se empiezan a emocionar y empiezan así todos, antes de que toquen la puerta o antes de que llegue la persona, porque tienen tan buen olfato que perciben el olor a grandes distancias, ¿no? O a lo mejor alguna persona extraña y ya también, antes de que ustedes se den cuenta que alguien está ahí rondando, pues el perro ya lo detectó y a lo mejor ya está ladrando para alertar, ¿no? Entonces, hay animales que tienen obviamente un muy buen sentido del olfato y que eso les permite reconocer olores incluso a grandes distancias. Muy bien, gracias, Axel. Israel, por favor. Los perros que detectan drogas. Ajá. Muy bien, también algo parecido a lo que nos decía Dayan. Ahí en este caso hay un entrenamiento para identificar este tipo de olores, pero justo a través de su olfato pueden saber dónde se encuentra esta sustancia. Muy bien, Israel, muchas gracias. ¿Y Adriana? Los perros que son cazadores. Ajá, para encontrar a las presas, ¿no? Donde se encuentran las posibles Para presas. la caza de conejos, principalmente. Exacto. También ahí tiene que haber un entrenamiento y saben dónde se encuentra el animal que sus amos buscan y entonces lo identifican también a grandes distancias y los dirigen hacia donde se encuentra la presa. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Sí, Diego. Y los tiburones, digamos, porque por lo que tengo entendido, los tiburones pueden encontrar sangre a mucha distancia dependiendo, bueno, su olfato o algo así, no entiendo muy bien esa parte. Sí, en este caso, en el caso de animales acuáticos, muchas sustancias, bueno, aquí podría a lo mejor pensarse que no son olores literalmente porque no son sustancias que están volando. Sin embargo, estas sustancias se disipan y se disuelven en el agua y llegan también a grandes distancias y hay animales que a través de estos órganos especializados pueden percibirlo, incluso a distancias muy, muy largas, como el caso que dices de los tiburones, ¿no? Hay animales que tienen órganos, incluso aparte, muy especializados en cierto tipo de estímulos. Aquí yo les estoy mencionando los sentidos básicos que tienen en general todos los vertebrados, pero hay animales que tienen incluso sentidos muy, muy, u órganos más bien especializados en un tipo de estímulos que no son común para reconocer en otros, ¿no? Como por ejemplo los sonidos ultrasónicos, por ejemplo, que pueden percibir las ballenas o incluso los mismos murciélagos, aunque son a través del sentido del oído, sí tienen una especialización para un tipo de longitud de onda que otros no podemos percibir, ¿no? Entonces, hay especializaciones. Aquí vamos a hablar en general, que, bueno, una especialización sería el caso de los tiburones que tú estás mencionando, Diego. Ajá. Entonces, pero bueno, también muy, muy buen ejemplo, gracias. Aquí en el sentido del olfato quiero reforzar un poquito, meterme a una parte que se llama órgano vomeronasal o también llamado órgano de Jacobson. El órgano vomeronasal es una estructura que se encuentra asociada al olfato, pues al órgano del sentido del olfato y que se encuentra, digamos, para una función muy especial que tiene que ver con la percepción de unas sustancias químicas muy especiales que se llaman feromonas.
Las feromonas son unas sustancias químicas volátiles, son sustancias que andan en forma de gas, vuelan, y que liberan los organismos, las liberamos hacia el exterior, y los otros organismos de nuestra misma especie, a través de su órgano de Jacobson o de su órgano vomeronasal, lo pueden percibir, y esto tiene una importancia muy grande en la cuestión conductual. Ajá, por eso lo menciono. Se había discutido hace tiempo si nosotros, los humanos, teníamos órgano vomeronasal. Hay controversia, sobre todo porque se han hecho muchos estudios, aunque todavía falta mucho por estudiar acerca del órgano vomeronasal. Originalmente se decía que los humanos no lo teníamos y que por lo tanto, si no teníamos órgano vomeronasal, pues no podíamos percibir feromonas. Sin embargo, más estudios que se han hecho, se ha visto que no en todas las personas se encuentra, pero muchas personas sí tienen el órgano vomeronasal muy evidente cuando hacen estudios anatómicos del olfato, de la nariz, por medio de imágenes que toman, como hagan de cuenta, como tipo camaritas que meten para poder percibir, pero en algunas otras personas no se detecta, entonces se piensa que a lo mejor está más pequeño y no se alcanza a distinguir con ese método de imagen, pero sí lo tienen. Entonces hay controversia, pero pues se ha visto de acuerdo con estudios que muchas personas o la mayoría sí lo tienen, en otras no se ha identificado, pero no quiere decir que no lo tengan, a lo mejor está más pequeño y no se distingue por ese método, y se ha visto que tiene mucha relación directamente con el hipotálamo, que es una parte del encéfalo, lo vamos a ver más cuando veamos el sistema endocrino, y el sistema límbico, que tiene que ver mucho con las emociones, como ya se los había mencionado. Entonces, aquí vamos a ver que hay una relación directa con las feromonas y nuestras emociones que podemos tener como respuesta a ciertas feromonas que percibimos. Entonces, bueno, en el caso de los humanos, pues les digo, no hay contundencia, pero sí se ha visto que existe, aunque en algunos casos, pues no es reconocible, pero no quiere decir que no esté físicamente ahí, a lo mejor no se está detectando con la técnica adecuada, pero sí está. El caso es de que, pues sí podemos reconocer feromonas. En el caso de los animales, que no son humanos, los vertebrados, vemos que esas feromonas, bueno, ya les digo aquí que las feromonas son sustancias volátiles. Con volátil me refiero a que son en forma de gas y andan disueltas en el aire, se disipan en el aire, vuelan, de ahí viene el término volátil. Y estas sustancias sirven para mandar mensajes entre diferentes individuos. Yo como individuo libero feromonas y otro individuo de mi especie la puede reconocer. Se supone que las feromonas son específicas, cada especie tiene sus propias feromonas y cada individuo tiene sus propias feromonas que lo distingue de otro individuo, y eso me permite reconocer de manera específica a cada individuo de acuerdo con sus feromonas, ¿ok? Obviamente hay animales que tienen mayor capacidad de distinguir las feromonas de un individuo y otro, y hay otros animales que no tienen tanta capacidad. Las feromonas se pueden liberar tanto por la orina, por el sudor, principalmente, y en el caso del sudor se liberan a través de la piel. En diferentes zonas de la piel hay más o menos producción de feromonas, ¿ok? Y bueno, pues se puede detectar por medio del olfato, como ya les decía, y a través del órgano vomeronasal, y hay una gran importancia de las feromonas en la conducta de los animales. Generalmente cuando un animal percibe feromonas, se ve reflejado en la conducta que tiene. Y les voy a poner un ejemplo que seguramente todos han visto. Si ustedes, por ejemplo, cerca de su casa hay una perrita y esa perrita normalmente está en su casita ahí como si nadie la molesta, si esa perra entra en celo, de repente ustedes se van a dar cuenta que van a llegar perros de todas las colonias de alrededor, de todas las cuadras de alrededor, perros que ustedes ni sabían que existían, pero van a llegar porque saben que la perra está en celo y se enteraron que la perra está en celo. Entonces, ¿cómo es que esos perros se enteraron que la perra está en celo? Pues porque las feromonas que liberó la hembra se disiparon por el aire y puede llegar a grandes distancias y los perros tienen la capacidad de percibirlas y entonces responden ante ella. Si ustedes se fijan, si esa perra no está en celo y no libera esas feromonas, los perros están haciendo sus actividades comunes y corrientes sin que nada los perturbe, pero si se dan cuenta o si perciben esas feromonas de una hembra en celo, inmediatamente su conducta cambia y se van a dirigir hacia la hembra, la van a empezar a buscar y la van a andar siguiendo todo el tiempo
hasta que la hembra permita que copulen con ella. Entonces, vean cómo se cambia la conducta de una manera tan drástica cuando se detectan feromonas. Este perrito no estaría atrás de la hembra, ahí, incluso hasta peleándose con los demás para ver quién copula con la hembra, si la hembra no hubiera liberado las feromonas. Entonces, vean qué efectos tan grandes puede tener una feromona en la conducta de los otros animales que las perciben. Entonces, bueno, las feromonas sirven mucho para la atracción sexual, para el reconocimiento sexual, el reconocimiento de la pareja. A través de las feromonas se reconoce el olor de esa pareja. Puede servir para el reconocimiento de las crías. Les pongo el ejemplo de los murciélagos. Las mamás murciélagos dejan a sus crías en cuevas como guarderías donde están las crías de todas las demás hembras que forman parte del grupo. Y cuando ellas llegan ahí, a pesar de que no hay luz, porque ustedes saben que están en la oscuridad las cuevas, en medio de toda esa guardería de crías, las mamás son capaces de identificar a su cría específicamente y encontrarla en medio de todo ese grupo de crías, y eso lo hacen a través de las feromonas particulares que libera su cría por el olor, y las reconocen y ya saben, ok, este es mi hijo, y entonces me voy y ya me voy con él y ya le doy su leche, ¿no? Para darle de comer. Entonces, vean qué importancia tan grande tienen las feromonas en la conducta de los animales. Entonces, es muy importante que la mencionemos, y vamos a hablar un poquito cuando veamos de comunicación el efecto que pueden tener las feromonas, ¿ok? También pueden servir para el reconocimiento de los miembros de un grupo. Por ejemplo, si de repente llega aquí otro perrito de la pradera que no forma parte del grupo, por el puro olor pueden saber si es de su grupo o no, y entonces ver si lo aceptan o no. Entonces permite para reconocer a los miembros de una misma familia, de un grupo. Da información sobre el estado general de un individuo. Si, por ejemplo, este oso se restregó, se embarró ahí su piel en el árbol, cuando llegue otro oso ahí y huela el árbol, va a reconocer las feromonas de este oso, y entonces con el puro olor va a saber si es una hembra, si es un macho, qué edad tiene, si está sano, si no está sano. Hagan de cuenta como si en el árbol hubiera dejado un letrero que le describiera quién es. Soy un macho, tengo tantos años, soy sexualmente maduro, o busco pareja, o estoy enfermo. Hagan de cuenta como si dejara un letrero donde dejara toda su información. Así de precisas son las feromonas. Cuando otro individuo venga y percibe esas feromonas, va a poder reconocer qué individuo fue el que las dejó. Y esas feromonas, como les digo, puede estar, en este caso, a través de la piel, las liberó y las embarró aquí en el tronco, o en la orina. También, si a través de la orina se dejan feromonas, luego se usa como advertencia para marcar territorio. Si llega otro león y percibe las feromonas de va a decir, híjole, por aquí pasó un macho, está bien grandote, es muy robusto, y este es su territorio, mejor me voy, ¿no? O no, pues está grande, pero yo estoy más grande, yo estoy más fuerte, yo estoy más sano, entonces voy y voy a retarlo para quitarle a su grupo de hembras, ¿no? Entonces eso va a detonar una respuesta cuando se perciban las feromonas. Entonces quiero que vean la importancia de estas sustancias que están asociadas justamente al órgano vomeronasal, que a su vez está relacionado con el olfato. Entonces, bueno, aquí vemos un aspecto muy importante de este órgano de los sentidos y su importancia en la conducta, ¿ok? Luego vamos con la vista. ¿En qué órgano se encuentra la vista? Muy sencillo. Los ojos. En los ojos. Déjenme ver porque estaba aquí una pregunta. Déjenme. ¿Los feromonas dan toda esa información? Sí, las feromonas son muy precisas, son extremadamente precisas. Ya después, cuando veamos comunicación, si quieren les platico, hay un artículo muy bonito de feromonas, y por ejemplo, se han hecho estudios de las feromonas en humanos. Entonces, si quieren les platico alguno de esos experimentos para que vean qué resultados se pueden encontrar. De hecho, a veces en la prepa, hace tiempo llegamos a hacer algún experimento con feromonas. Ya después les platico de qué se trata, porque ahorita ya casi se nos va el tiempo. Pero sí, son extremadamente precisas las feromonas. Entonces, bueno, obviamente nosotros no tenemos esa capacidad de percepción. O sea, nosotros si olemos las feromonas de una persona, no vamos a identificar toda esa información, porque nuestro órgano vomeronasal no está tan desarrollado. Pero hay otros animales que tienen un sentido del olfato muy agudo, y ellos sí pueden reconocer toda esa información. Nosotros no. ¿Sí? No sé si se refería a eso la pregunta. Ok, bueno, sentido de la vista, ya me dijeron que en los ojos. Aquí es importante ver qué tipo de estímulos están recibiendo. En los ojos, lo que está entrando al ojo, si ustedes ven este ojo de perfil,
Ustedes seguramente saben que el ojo es como una pelota, una esfera, y de hecho adentro tiene un líquido, un humor vítreo, está relleno de un líquido, y lo que vamos a ver, por ahí veo una malita levantada. Sí, Ashley, entra luz, efectivamente, lo que entra es luz. Ajá. En el caso de la luz, lo que va a entrar son particularmente unas partículas energéticas que se llaman fotones. Los fotones son las partecitas que forman a la luz y los fotones entran por el hoyito que tenemos en la pupila, este hoyito que tenemos, esta parte más oscura que tenemos en el centro del iris, y esa pupila puede hacerse más grande o más pequeña, se dilata o no, y por ahí entran los fotones de la luz. Y los fotones llegan hasta la parte de atrás, atraviesan el humor vítreo, que es este líquido que está aquí, y llegan a esta parte amarilla que está aquí, que es la parte de atrás de la esfera, y esto se llama retina. En la retina hay unas células nerviosas, nuevamente neuronas, que están especializadas en captar información, a captar esos fotones. Aquí no se están percibiendo sustancias químicas, se están percibiendo fotones y cuando los fotones llegan a las células de la retina, eso genera un estímulo y, bueno, una descarga eléctrica, un impulso eléctrico, y por esas neuronas va a viajar la información a través de los axones por el nervio óptico, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que nuevamente vamos a encontrar células nerviosas, aquí estamos viendo cómo entran los fotones, se forma una imagen. Esta imagen no se forma aquí. Lo que estamos viendo aquí es la información, los fotones que llegaron aquí. En realidad, la imagen se forma en el cerebro, en el encéfalo, en la corteza cerebral, en el cerebro en particular. Lo que vamos a ver es que esa información de la luz que llegó aquí a la retina, esa información va a viajar en forma de descarga eléctrica por todo el nervio óptico, por los axones, y va a llegar al cerebro y la imagen se va a formar en nuestro cerebro. O sea, en realidad lo que estamos percibiendo son solo fotones. No estamos percibiendo la imagen como tal, sino los fotones, y nuestro cerebro hace una interpretación de esos fotones y genera una imagen, pero es una imagen que se hace solamente en nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro genera la imagen y es lo que estoy interpretando lo que en realidad estoy viendo, ¿sí? Es la interpretación que mi cerebro está viendo, está generando de la luz que entró hacia mi retina. A eso se refiere el sentido de la vista. ¿Qué tipo o qué ejemplo me pueden dar del sentido de la vista en animales? Mauricio, por favor. Las águilas que ven desde arriba a su presa para poderlas Exactamente. tomar. Y tienen una visión extraordinaria, pueden ver desde muy lejos y con mucha precisión. Entonces, bueno, en este caso vemos un órgano de los sentidos de la vista muy desarrollado, muy bien, muy buen ejemplo. Gracias, Mauricio. Israel, ¿nos puede dar otro ejemplo? Los búhos, Ajá. Ahí, ¿qué particularidad tienen los búhos? ¿Qué hace especial su sentido de la vista? que sus ojos son muy sensibles a los fotones, porque Ajá. con poca luz pues ven muy bien, ¿no? Efectivamente, pueden ver mucho mejor que cualquier otro animal en la oscuridad, porque justamente, y me lo dijo de una descripción muy clara, sus ojos, sus células de la retina son muy sensibles ante la estimulación por fotones y entonces pueden percibir de manera más fácil esas imágenes a pesar de que no hay suficiente luz para otros animales y no lo podrían percibir. Muy bien, muy buen ejemplo. Muchas gracias, Israel. Adriana, ¿nos quieres dar otro ejemplo, por favor? Los gatos durante la noche sus ojos se dilatan. Ajá, la pupila, ¿no? La pupila, que es esta ruedita que les Sí, decía que pone. pupila. Ajá, y eso también permite que entre más cantidad de fotones y a pesar de que hay poca luz, cuando es de noche, ellos pueden ver mejor cuando su pupila se dilata y pueden ver cosas que a lo mejor otros que tenemos menos capacidad de percepción con la vista, pues no los podríamos ver. Entonces, muy bien, pueden tener mayor capacidad de ver en la oscuridad. Muchas gracias, Adriana. Efectivamente, muy buenos sus ejemplos. Y nos vamos con el sentido del tacto, allá me queda poquito tiempo, me voy más rapidito. Obviamente, pues seguramente lo identifican, se percibe, o este órgano se encuentra localizado ¿en dónde? En la piel. En la piel, muy bien. Entonces se encuentra en la piel, ya en biología 2 van a ver con calma la piel, aquí les explico de manera muy rápida.
Bueno, la piel tiene varias capas, no las voy a detallar. Lo único que quiero que distingamos es que en la piel se encuentran terminaciones nerviosas. Nuevamente estas son terminaciones axónicas. Los nervios llegan y terminan en la piel y ahí están sus terminaciones axónicas. Pero lo que estamos viendo son como las puntitas de los axones y estamos viendo diferentes formas que nos representan en esta imagen. Cada tipo de terminación nerviosa en la piel recibe diferentes estímulos. Por ejemplo, estos nos sirven para percibir el frío. Ajá. Estos para percibir la presión, o sea, cuando apretamos o cuando tocamos algo, nos permitiría distinguir incluso algo duro de algo suave. Ajá. Hay otros que nos ayudan a percibir el dolor. Ajá. Hay otros que nos ayudan a percibir el calor. Hay otros que nos permiten percibir como las texturas. Entonces, en la piel hay muchas terminaciones nerviosas, nuevamente son partes de neuronas, y aquí cuando se percibe un estímulo se genera un impulso eléctrico que viaja por todo el nervio hasta que llega primero a la médula espinal y de ahí viaja al encéfalo y la información llega hasta allá. Entonces, nuevamente vemos células nerviosas, nuevamente vemos cómo viaja la información en forma de impulso eléctrico hasta que llega al sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué tipo de ejemplos? Bueno, los voy a dar yo muy rápido porque ya se nos fue el tiempo. Pues bueno, podemos percibir como por ejemplo aquí el contacto. Bueno, es importante cuando se habla del tacto, tiene que haber contacto directo, piel con piel, en el caso de los individuos, para que pueda percibirse el estímulo. Si no hay contacto directo, no se puede percibir a través del tacto. Tendría que ser otro sentido el que está percibiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos un contacto directo, por ejemplo, de estos dos animalitos que están en contacto piel con piel y se puede percibir a través de ese contacto información. Y esto obviamente va de la mano, en este ejemplo, pues no estamos viendo solamente el tacto, como ahí está de por medio de la nariz, seguramente también hay ahí un reconocimiento del olor a través de feromonas, ¿no? De sustancias químicas. Entonces, muchas veces van juntos ahí la percepción. Y nos vamos al final con el oído. El oído es un sentido, bueno, pues su nombre lo dice, está en el oído. No vamos a ver detalle, nada más quiero que entendamos que lo que se está percibiendo, a ver, los que llevan música, ¿qué es el sonido? ¿Qué es lo que se está percibiendo? Ajá, Israel, por favor. ¿Vibraciones? ¿Vibraciones de qué? Muy bien, pero ¿de qué? ¿Qué está vibrando? Ondas sonoras. ¿no? Bueno, las ondas sonoras son vibraciones, pero ¿qué está vibrando? O sea, esas vibraciones aire? generan ondas. Exactamente, muy bien, muchas gracias, Lorena. Son vibraciones del aire y eso genera ondas, que son las ondas sonoras. Las vibraciones del aire van a entrar por nuestro canal auditivo. La oreja es como una parabólica que ayuda a percibir mayor cantidad de ondas y las dirige hacia un canal y luego va a lo que se llama el oído medio y el oído interno. Y bueno, sin meternos en tanto detalle, lo que quiero que veamos es que aquí en la parte del oído interno, cuando llegan esas señales, esas vibraciones, el tímpano las agranda y luego pasan, esas vibraciones van a llegar a una zona donde va a haber células nerviosas y esas células nerviosas van a recibir esos estímulos y van a convertirlo en una señal eléctrica que va a llevar a través del nervio auditivo hasta el encéfalo. Entonces, nuevamente vemos la intervención de el sistema nervioso a través de los nervios, de los impulsos eléctricos, para mandar información hacia el encéfalo. Entonces, como podemos ver, los sentidos, todos los sentidos, nos permiten percibir estímulos. Y cuando percibimos estímulos por medio de los sentidos, los nervios que vienen de esos sentidos, a través de descargas eléctricas, a través de impulsos eléctricos, van a llevar la información hacia el sistema nervioso central, que en particular va a llegar al encéfalo en algún momento. El encéfalo va a hacer un procesamiento de esa información y si es necesario generar una respuesta, la va a mandar ahora por otro tipo de nervios, esto ya se los había explicado, que son los nervios motores que generan las respuestas o que más bien llevan las respuestas que genera el encéfalo. Entonces, si se fijan, eso se parece nuevamente a nuestra definición de conducta. Acciones observables que realiza un animal como respuesta a estímulos que se percibieron. Entonces, para poder entender cómo está respondiendo un animal, tenemos que entender qué estímulos está percibiendo y cómo los está percibiendo.
Por eso es importante que entendamos estos órganos de los sentidos, ¿ok? Y lo que nos faltaría para mañana, como ya les había dicho de las tareas, mañana quiero que impriman su actividad de los tipos de sistema nervioso. Vamos a ver, este tema es muy breve. Ya vimos el sistema encefálico, entonces nada más nos faltaría ver estos dos, que son muy sencillos. Y les van a exponer el artículo de El amor moldea cerebros. Este artículo habla justamente sobre esa importancia del desarrollo del cerebro en los primeros años de vida y las consecuencias que puede llegar a tener si no hay un adecuado desarrollo o un trato, vamos a decirlo, con amor, ¿no? Entonces, voy a cerrar la grabación y enseguida te doy la palabra, Israel, ¿sí? Nada más para que se vaya procesando el video. ¿Ok?